Llegó el doctor Biter en el año 2021, ese doctor Biter de la semana pasada, no sé, estaba como deprimido, pero llegó este nuevo doctor Biter reload se dice en inglés, recargado en el año 2021, porque es que no hay nada que hacer, la energía keto me fluye. Y aquí está este nuevo doctor Biter del año 2021, este doctor Biter que ustedes ven aquí, que está gordito. Hoy les voy a explicar, Jeff, miren lo que les estoy sacando. Les estoy sacando al doctor Biter los triglicéridos que tiene guardados en la panza, sí, los triglicéridos estos, no sé, Jeff, si tú, aquí, son unas moléculas de ácidos grasos libres, estas que ustedes ven aquí, y la bolsita se llama el glicerol, o sea, el carbohidrato. Cuando ustedes son capaces de sacar de su barriga estas 3 bolitas de ácidos grasos libres y destruirlas, se van a volver flacos, pero también se pueden volver gordos. Bueno, doctor Biter, déjenme explicar, váyase de aquí. Vamos a iniciar y vamos a mostrarle cómo el doctor Biter les va a enseñar, con todo esto que tengo, que los ketos también nos engordamos. No hay nada que hacer. Señores, usted es keto, usted, keto loca, ahí está Pau, aquí el otro keto loco, está Jeff. Usted puede ser keto y bajar de peso, ser keto y no bajar de peso, mantenerse, o puede ser keto y a veces subir de peso. Y son conceptos, y quiero que lo tengan súper claros. Este video, dado por este médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, te va a explicar cómo un keto debe hacer para bajar de peso. Porque te voy a decir de una vez, la dieta keto no fue hecha para bajar de peso. Y quiero que lo entiendas. Una cosa es ser keto y otra cosa es bajar de peso. Una cosa es ser keto y otra muy diferente es ser keto y bajar de peso. Ser keto y bajar de peso requiere ser lo que yo digo un keto perfecto. Ojo, y quiero que lo tengas súper claro. Producir cuerpos cetónicos no te garantiza bajar de peso. Producir cuerpos cetónicos solo te garantiza ser cetogénico. Y quiero que lo tengas súper claro. Los cuerpos cetónicos no sirven para bajar de peso. Los cuerpos cetónicos no te hacen estar como tu doctor Biter. Nada que hacer. Cualquier persona que haya estudiado bioquímica como tú, y como tú lo saben, los cuerpos cetónicos no sirven para bajar de peso. Jeff, ¿estudió bioquímica? No, Pau estudió bioquímica, pero ustedes que están allá sí. Nadie estudió bioquímica, es todo lo contrario. Los cuerpos cetónicos son sustancias que se hacen y tu organismo las hace para dar energía. Son sustancias calóricas. Los cuerpos cetónicos nadie me lo puede revertir. No son sustancias para bajar de peso, todo lo contrario. Los cuerpos cetónicos son sustancias energéticas que al entrar al ciclo de Krebs en forma de acetilcoenzima A producen 26 ATPs o 23 ATPs, dependiendo si es beta-hidroxibutirato o acetoacetato, nada que hacer. O sea, son energía pura, energía en positivo, nunca es energía en negativo. ¿Listo? Entonces, señores, voy a calmar. Los cuerpos cetónicos no son producidos, ni tu organismo los produce para quemar grasa. Quiero que lo tengas claro. Los cuerpos cetónicos los produce tu organismo cuando dejas de comer carbohidratos. Ojo con esto. ¿Para qué? Para dar energía a ciertos órganos que a veces necesitan los carbohidratos, como puede ser el cerebro. Y esos cuerpos cetónicos son capaces de pasar la membrana hepatoencefálica. ¿Para qué? Para darle energía al cerebro. ¿Por qué? Porque la grasa no es capaz de pasar al cerebro. Señores, quiero que lo tengas muy claro. Los cuerpos cetónicos no te hacen quemar grasa. La dieta keto no fue hecha para perder peso. Fue hecha para darte salud y para tratar enfermedades. Todo lo contrario. Los cuerpos cetónicos no hacen que quemes grasa, es al revés, es la grasa que sobra en tu organismo de la beta-oxidación la que se convierte en cuerpos cetónicos y no al revés. En realidad, lo que se convierte en grasa, en realidad, la grasa que entra al ciclo de Krebs, entra y se beta-oxida, pero la que no entra se va para el hígado y forma cuerpos cetónicos.
Los cuerpos cetónicos son productos de degradación, de desecho de la grasa que sobra, que no se puede acumular. Quiero que lo tengas súper en tu cerebro. El cuerpo cetónico son sustancias de desecho de la grasa que no se puede acumular al no haber insulina. Al no haber insulina en tu cuerpo y estar alto el glucagón, todo prácticamente, el oxalacetato se va para formar malato y no hay citrato para que el cuerpo cetónico o esa sustancia de cetocoenzima A entre al ciclo de que producir energía y termina en el hígado formando cuerpos cetónicos. Señores, los cuerpos cetónicos no queman grasa, no pierdas tu plata comprando disque productos o cetonas bioidénticas que no sirven para ni mierda. Obviamente esas personas te las venden porque tú no sabes nada de bioquímica, pero yo sí sé. Estudié bioquímica mucho tiempo y estoy convencido de lo que estoy diciendo y nadie me lo puede rebatir. Así que los cuerpos cetónicos, señores, son solo un indicativo de que, ojo, con esto y quiero que lo tengas claro, los cuerpos cetónicos son un indicativo de que no estás comiendo azúcar, de que estás comiendo grasa y que esa grasa se usa para formar energía y la que sobra se usa para formar cuerpos cetónicos. Espérame, te lo voy a explicar aquí. Jeff, acerca la cámara y se lo voy a explicar de una forma bonita. Aquí tengo mi tablero. Señores, esto que ustedes ven aquí es la panza mía regorda. ¿Sí la ven? Estoy gordo, ¿no? ¿Sí la ven? ¿Listo? Cuando yo soy capaz de quemar toda esa grasa, me queda un abdomen así, ¿no? Espectacular. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene? Aquí ya saqué la grasa. Esto que ustedes ven aquí, son lo que se acumula en grasa, son los triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Son, ojo, bolsitas de 3 moléculas de ácidos grasos libres y la bolsita es una molécula de carbohidrato. Cuando yo, y Jeff, venga para acá, y venga, les voy a explicar lo que pasa. Voy a coger 10 bolsitas de estas. Cuando yo soy capaz, la insulina que estaba al inicio, la insulina normalmente está al 100%. Jeff, ¿me ves ahí? La insulina está al 100%. Cuando yo hago una dieta keto y como solamente 25 gramos de carbohidrato al día, la insulina que estaba al 100 se me baja al 25 o 30%. Y eso hace que se me aumente el glucagón. Cuando eso pasa, todas las moléculas de triglicéridos comienzan a desintegrarse y se van a acumular en este vasito aquí, se desintegran, ¡ah! No llega, no, aquí, porque no las puedo ver, sí, se desintegran ahí y comienzan, aquí, no sé cómo mostrárselas a Jeff, se las comienzan a desintegrar y se comienzan a liberar todas ojo, triglicéridos, las 3 moléculas de ácidos grasos se comienzan a ir y están ahí todas, ¿listo? Al final me quedan esto, de las bolsitas que tenía de triglicéridos, me va a quedar este vasito con 30 moléculas de ácidos grasos libres. Hasta ahí todo bien, no sé si me lo entienden, mírenla, hasta ahí todo perfecto. Las moléculas de triglicéridos, cada una suelta 3 bolsitas de ácidos grasos, 3 moleculitas. ¿Y eso qué pasa? Y te lo voy a mostrar ahorita. Esas 30 moléculas, ¿sí?, comienzan a viajar por tu organismo. Se me están yendo todas. ¿Listo? ¿Para qué? Para darle esa nueva energía a tu organismo. Entonces, pasan por el riñón. Aquí está el riñón. Parece un riñón. Y a ese riñón necesita 2 bolitas. ¿Para qué? Para funcionar. Energía de qué? De la grasa. Luego pasan por el corazón. Y ese corazón le da 2 bolitas para trabajar. Ahí están. Luego pasan por el hígado. Y a ese hígado le dan 2 bolitas para trabajar. O sea, lo que llaman, comienzan a llegar a todos los órganos y comienzan a darle energía. La grasa le da energía. Al cerebro van a ir, la grasa no puede ir. Antes de eso, pasan por el hígado y estas 20 bolitas que sobraron, recuerdan, el ácido graso le dio energía a todos los órganos, pero me sobraron 20 bolitas. Si la insulina estuviera arriba, estas 20 bolitas tendrían que acumularse otra vez en forma de triglicéridos y acumularte aquí. Pero como la insulina está abajo, esas bolitas no saben qué hacer. Se van para el hígado y por arte de magia, las 20 bolitas se me convierten en 20 bolitas. ¿De qué? De cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos, ¿listo?,
se acumulan. ¡Ay, ay, se me caen! No, no se me caen. Esos cuerpos cetónicos son los que viajan por tu sangre y van a tu cerebro a darle energía, entiéndeme, porque ellos sí pueden ir al cerebro, y los que sobran, estos cuerpos cetónicos, ¿sí? Se te van a salir por el sudor, por la orina, ¿sí? Y por eso nos llamamos cetogénicos. Señores, quiero que entiendan una cosa. Estos cuerpos cetónicos que tú te mides en sangre son son lo que sobra de la grasa que no se usó como energía. ¿Me entendieron? La grasa, en realidad es esta grasa la que se va a quemar. Y la grasa que no se quema, que no se oxida, se convierte en cuerpos cetónicos. No sé si me entendiste, pero lo que trato de decirte es que los cuerpos cetónicos son sustancias que se crearon para dar energía al cerebro y a otros órganos. Y son productos de degradación de la grasa que no se usó y que no se puede acumular. ¡Qué lindo, doctor Biter! Entonces, ¿qué es lo que trato de decirte? Señores, ojo, tener cuerpos cetónicos no te garantiza quemar grasa, es todo lo contrario. Tener cuerpos cetónicos lo que te garantiza es que no comiste carbohidratos, que comiste mucha grasa, que usaste cierta grasa como energía y la que sobró se convirtió en cuerpos cetónicos. Y por eso los cuerpos cetónicos entre más alto estén, lo que dicen no es que estás perdiendo más grasa, es que estás usando poca grasa como energía. Ojo, el rango entre más bajo esté, entre 0,5 y 1,5 quiere decir que estás produciendo, que estás gastando y que eres un keto perfecto. Eso que tiene niveles de 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Están movilizando grasa, pero no lo están usando como energía. Señores, quiero que entiendas una cosa ya para esos últimos 3 o 4 minutos. Los cuerpos cetónicos no te garantizan bajar de peso. Los cuerpos cetónicos solo te garantizan tener salud. La dieta keto no fue hecha para bajar de peso. La dieta keto fue hecha para niños con epilepsia, para ayudar a tratar de epilepsia y darle una energía limpia al cerebro que no los hiciera convulsionar. La dieta keto fue hecha especialmente para el cerebro, porque el cerebro, si hay algo que mata al cerebro, que lo inflama y que lo deteriora, es el azúcar, es la glucosa. Y cuando tú le cambias el combustible del azúcar, tu cerebro no se inflama, no produce radicales libres de oxígeno, que es la unión de oxígeno con glucosa, y no se inflama, y por eso el cerebro es definitivamente el que más se beneficia de una dieta keto hermosa y perfecta. Señores, todo esto para decirles que en la dieta keto fue hecha para tratar y prevenir enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple. Los beneficios, ojo con esto, hay otros beneficios que no son por los cuerpos cetónicos, que son especialmente por bajar de peso y por dejar de comer carbohidratos, como son los beneficios de no formar triglicéridos, que por aquí están, de no formar triglicéridos. ¿Por qué? Porque no comes carbohidratos. Son los beneficios de bajar de peso, son los beneficios de disminuir tus factores cardiovasculares, de disminuir la inflamación, de disminuir el cáncer, de disminuir enfermedades autoinmunes. Son beneficios no por tener cuerpos cetónicos, son beneficios por tener bajo, ojo, la insulina y por comer pocos carbohidratos. Y hay otros beneficios que son derivados de comer mucha grasa, y son los beneficios especialmente en el metabolismo, en la inflamación, en la energía, en la depresión y en la saciedad. Señores, ¿qué se necesita entonces? Ya les expliqué, para bajar de peso siendo keto. Ya les dije, ser keto no es una dieta para bajar de peso, es un estilo de vida para mejorar tu salud. Si tú quieres ser keto y bajar de pesos, necesitas ser un keto perfecto. Y te voy a dar 15 cosas que necesitas rápidamente. 1, debes hacer la dieta por fases de 21 días. ¿Para qué? Para que no te estanques. Debes no excederte en proteínas, porque las proteínas te activan. Aquí están las proteínas. Te aumentan la insulina. ¿Quién más te aumenta la insulina? El estrés te aumenta la insulina. No quiero que te estreses porque no bajas de peso. Necesito que duermas bien, que te acuestes temprano para que active la hormona de crecimiento. Necesito que dejes todos los postres keto, pero también necesito que dejes la adicción por todo lo que sepa dulce, así sea dulce de dieta.
¿Qué quiere decir eso? Que tienes que dejar todos los edulcorantes. Todo lo que estoy diciendo es para que seas keto y bajes de peso. Tú decides si quieres ser un keto y subir de peso, pero vas a obtener beneficios en salud. Si quieres ser keto y mantenerte en el peso, como lo hago yo, que me mantengo siempre cetogénico, pero en este momento no estoy bajando de peso. O si quieres ser keto y bajar de peso. Entonces ahí tienes que comenzar a dejar los lácteos. No puedes tomar ningún lácteo, así sea leche de almendra. Tienes que dejar todas las cremas del café. Si quieres bajar de peso, tienes que dejar inclusive la crema de leche, y si vas a utilizarla, solamente son 2 cucharadas al día. Tienes que dejar todos los triglicéridos de cadena media o MCT, nada que hacer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo prefiere utilizar la energía del MCT que le pones al café que utilizar la energía de tu grasa corporal, y obviamente vas a estar en cetosis. ¿Por qué? Porque te va a sobrar la grasa. Tienes que dejar todos los embutidos, tienes que dejar todos los enlatados, tienes que dejar las adicciones, inclusive la adicción al queso, que es una cosa terrible. Tienes que tener muchísimo cuidado con el aguacate, porque el aguacate cada 100 gramos tiene 9 a 10 gramos de carbohidratos. Nada que hacer, solamente vas a comer 50 a 60 gramos de carbohidrato al día, máximo 80 o 100. Tienes que dejar de adaptar la dieta a tu vida para que tú adaptes tu vida al plan de dieta perfecto, y eso incluye que no puedes repetir las comidas. No hay nada peor que todos los días comer lo mismo. Puedes desayunar huevo todos los días, pero los almuerzos los tienes que cambiar, igual que las cenas. Tienes que dejar de comer muchas carnes rojas, no hay nada que hacer. Con que comas carnes rojas 1 o 2 veces a la semana está perfecto. Tienes que acostarse a las 10 de la noche máximo. Tienes que dejar de tomar licor, inclusive el vino, y tienes que tomar mucha agua, porque si tomas mucha agua es la única forma de que puedas perder peso, derivado de la grasa. Señores, esta es la forma de hacer una dieta keto perfecta y bajar de peso. Tú decides, ¿quieres ser keto y obtener los beneficios? O quieres ser keto, obtener los beneficios y bajar de peso. Soy tu Dr. Biter, lo acepto de keto, el mejor de la dieta keto, no hay nada que hacer. Únete a mí, únete a mi página web drbiter.com, únete a mi evento virtual, no sé si hay uno presencial en tu ciudad o un evento virtual, todo lo vas a encontrar unido en mi página web drbiter.com para que seas ese keto perfecto. Y la otra semana, si te quedas conmigo, te voy a decir lo terrible que es ser un keto low carb. Vamos a ver si te sirve el video. Nos vemos después. Chao, chao. El Dr. Biter tiene una página hermosa, www.drbiter.com. En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas de desayuno, almuerzo y cena. Todo para que seas ese keto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú ni receta ni listas de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal por 30 días voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu Dr. Biter.